En la entrevista central de Despierta con CDN, Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Véanlo ahí, con una amplia sonrisa. Ya sabrán ustedes la razón. La Fuerza del Pueblo va a dejar de oler donde guisan y va a guisar. Bueno, en primer lugar agradecerle a ustedes, de verdad, que me dan la oportunidad de comunicarme con sus amables televidentes y conversar sobre los diferentes temas. Está de más decir... Comencemos por ahí mismo, presidente. Por ahí mismo, pero no cojan fiado todavía. Está de más decir... no cojan fiado que el PLD está por tirarle un jabón al sancocho. Está por demás decir que en entrevista anterior yo en este mismo programa había dicho que el Tribunal Superior Administrativo iba a revocar esa decisión por razones obvias. La sentencia pero ha dicho el PLD que eso colinda con una sentencia que había emitido el Tribunal Constitucional antes, ¿es cierto? No. La sentencia que dictó el Tribunal Constitucional se refirió básicamente a la distribución de los números en la boleta de cara a las elecciones exactamente del año 2016, antes de que se hicieran las del 20, pero de cara a las elecciones que se realizaron en el 16 y la resolución que había dictado la Junta del magistrado Julio César Castaño Guzmán. Esa decisión no colide en nada, es todo lo contrario. Mira, yo le llamo a los estudiosos del sistema electoral y del sistema político a que lean con detenimiento la sentencia porque contiene una serie de análisis sobre el rol de los partidos políticos en la sociedad, más allá de la parte dispositiva. Generalmente en la sentencia nos detenemos a ver lo que son 5, los 6 o 7 numerales que contiene la parte dispositiva y obviamos lo fundamental, la sustancia del acto jurídico, que son las valoraciones y las consideraciones que tuvieron los magistrados para emitir esa decisión. La sentencia fue dictada básicamente amparado en el respeto a la garantía a los derechos fundamentales de la persona. Plantea el Tribunal Superior Administrativo que el artículo 47 de la Constitución de la República establece el derecho a la libre asociación y que en el caso de los gremios profesionales y sindicatos y los partidos políticos, como asociaciones lícitas, establecida en la Constitución con un rango de derecho constitucional, tienen una relevancia fundamental porque son dos tipos de asociaciones que están contempladas en la Constitución misma. En el caso de los partidos, el artículo 216, por primera vez en la Constitución del 2010, le dio ese rango constitucional y ese artículo 2016, vinculado con el artículo 47 de la Constitución, fue que llevó al Tribunal Superior Administrativo a entender que la resolución dictada por la Junta Central Electoral no había tomado en cuenta el principio de favorabilidad que establece la misma Constitución en su artículo 74. Tú, Nelson, que en tu tiempo de adolescencia, porque todavía eres joven, pero digamos en los tiempos de adolescencia, recuerda mucho que los abogados laboralistas usábamos mucho el principio un indubio pro operario y los penalistas indubio pro reo, es decir, la duda favorece al reo o la duda favorece al trabajador. Y ese principio de favorabilidad que antes lo teníamos en la doctrina jurídica, lo teníamos en la jurisprudencia nacional e internacional y en las leyes adjetivas, a partir del 2010 lo llevamos a la Constitución y por tanto, al llevarlo a la Constitución se hace aplicable en todas las materias. Por ejemplo, fíjense que en el caso de Jean Alain, lo que se está alegando es una violación al debido proceso y que sin él tener un expediente abierto se le impidió salir del país, para ponerle un ejemplo. Todo eso es parte de una nueva concepción, de un nuevo concepto que se da a partir de la Constitución del 2010. Entonces, cuando el Tribunal Superior Administrativo de esa sentencia lo hizo de manera correcta. Y contrario a lo que dicen alguna gente, esa decisión no solo va a favorecer a la fuerza del pueblo. Si se lee en el dispositivo, la sentencia dice que esa sentencia es común y oponible a todos los partidos.
Es común y oponible a todos los partidos. Es decir, no es una sentencia que tiene consecuencias interpartes nada más, es decir, a las partes en el proceso, sino que es común y oponible a todos los partidos. Y como consecuencia de ella, la Junta tiene, desde mi humilde opinión, dos opciones. O se inclina por o se inclina en este caso por establecer el nivel presidencial como el nivel más idóneo para la aplicación de esa resolución, o se inclina por el principio de favorabilidad de acoger cualquiera de los niveles en el que uno de esos partidos haya tenido la votación más alta. Con relación al nivel presidencial, la sentencia establece que ha sido el que más se ha utilizado, y la misma sentencia establece que la Fuerza del Pueblo sacó más del 5% en el nivel presidencial y que por tanto de pleno derecho le corresponde estar en la clasificación del 80% establecido en la ley adjetiva. Pero además de eso, si se acogiera el principio del nivel más alto, ese criterio lo aplicó la Junta por primera vez en las elecciones del 2000 como consecuencia de las elecciones del 98, que fueron las primeras elecciones donde hubo elección de diputados, senadores y alcaldes separados de la presidencial, que llevó a la obligatoriedad de aplicar un criterio. ¿Qué criterio aplicó esa Junta? Creo que fue la Junta de, si no me equivoco, la de Zully Bonelli o la de Morel Cerda, una de esas dos. El criterio que aplicó es que se tomara en cuenta la votación obtenida por el partido, la votación más alta en cualquiera de los dos niveles. Entonces, con esa decisión que da el TCA, es la única posibilidad que tiene la Junta Central, porque el criterio que aplicó la Junta es contrario a la Constitución. Escúchame, Roberto. El anterior, el que fue anulado. Y que me excusen las damas también. Sí. Hay un factor político en esto. Si el PLD recurre, evidencia que son dos fuerzas políticas contrarias, encontradas, que van a pelear el escenario de la oposición política. Es decir, claro, que tiene de trasfondo que hay un alejamiento entre los dos partidos y vamos a decir entre los dos liderazgos. Sí, claro. Mira, yo pienso que sería una insensatez del PLD recurrir a eso, porque obraría en su propio perjuicio. Esa sentencia favorece a más de 22, creo que 23 partidos, 22 y 23 incluyendo la Fuerza del Pueblo. Y los más beneficiados son varios partidos aliados del propio Partido de la Liberación Dominicana. Para ponerle un ejemplo, si se acogiera el principio de favorabilidad en virtud de la votación más alta en cualquiera de los niveles, el Partido Revolucionario Dominicano sacó un 5%, más de un 5% en uno de los niveles congresuales. En el caso de los diputados, tendría derecho a ser parte de esa distribución del 80% de los fondos. Pero el Congreso son senadores y diputados. Está bien, pero déjeme decirle, para ponerle un ejemplo, según la ley hay un nivel de diputados, hay un nivel de senadores y hay un nivel presidencial, según la ley. Si eso ocurriera, un aliado de ese partido pasaría ahí. Pero vamos al otro tema. Supongamos que varios de esos partidos, al acogerse el nivel preferencial, obviamente en un nivel más alto, van a aumentar sustancialmente la cantidad de recursos que van a recibir. Por ejemplo, en vez de dividir entre dos los 1,000 y pico, donde el viejo partido y el PRM obtendrían 500 millones de pesos, entre cuatro estamos hablando de 252 millones de pesos entre cuatro. El viejo partido del PLD, ¿verdad? Sí. Igual ocurre con el 12%. El 12% se distribuiría entre un número más reducido de partidos y tocaría más. Igual ocurriría con el 8%, en lo que tuvieron menos del 1%. Es decir, que es una decisión que afectaría. Recurrirlo, como bien han dicho muchos dirigentes, yo vi hoy a Domingo Contreras opinando sobre eso, vi a José Tomás Pérez, a Reinaldo Pared, a Carlos Amarante Varela, una buena cantidad de dirigentes de ese partido, que están llamando a la sensatez porque le va a afectar a ellos. Porque no es verdad que esos partidos que están viendo que el PLD está recurriendo contra ellos, no es contra la Fuerza del Pueblo, que está recurriendo contra el interés de esos partidos que fueron aliados de ellos, no es verdad entonces que van a pactar con ellos. Yo desde ahora le anuncio que si ellos apelan, al otro día nosotros vamos a buscar esos partidos para defenderlos.
Algunos de ellos han dicho específicamente para del defenderlo PLD. y comprometernos a acompañarlo de aquí hasta el 24 en defensa de sus intereses. Justamente el Partido de la Liberación Dominicana, 3 de sus representantes han dicho que no se debería recurrir la sentencia y que deberían dejar tranquilo a la fuerza del pueblo porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar el acompañamiento. ¿Se refieren a eso entonces? Nosotros nos estamos refiriendo a todo porque de aquí al 24 aquí se va a formar un frente opositor. Un frente opositor. Como es normal. Si las fuerzas políticas opositoras no hacen conciencia de que aquí se necesita un frente opositor que pueda competir con el partido de gobierno, se está abriendo la posibilidad de permitir que el actual presidente de la República pueda reelegirse o que el partido de gobierno pueda reelegirse sin dificultad. Yo creo que de aquí al 2023 el panorama va a estar bien despejado y las fuerzas políticas opositoras tendrán que escoger un candidato para que los represente en esa competencia. Pudieran haber 2 o 3 candidatos, pero siempre hay 2 grandes bloques que se crean y eso va a ocurrir. Pareciera ser que el presidente Fernández se perfila ahora como el liderazgo más sólido, más experimentado y mejor posicionado para encabezar ese frente opositor. En abril, específicamente... Excúseme, perdón. Sí. Y a propósito de la pregunta, en ese frente opositor debe ir todo el que se considere opositor, sin excepciones. ¿Ustedes aceptarían al PLD ahí? Ellos son opositores. Y si ellos quieren ser parte de un frente opositor que está encabezado por el presidente Fernández, nosotros no tendríamos por qué oponernos. Sería erróneo de nuestra parte, sobre todo porque mucha de esa gente que está en ese partido, ahí hay mucha gente sensata. El mejor ejemplo de eso es que varios de ellos le han aconsejado a los compañeros que están un poco descarriados que no se pongan a atacar a otra fuerza opositora. ¿Y si lo encabezara el PLD, el PR, no hay posibilidad de que ocurra. El PLD está... No hay posibilidad. No, mire, el PLD está en un proceso de disgregación y de decadencia, como consecuencia de la situación que creó su paso en estos años, su paso por el gobierno en estos 8 años. O sea que Danilo no por podría las imputaciones que le hacen. Opositor. ¿Usted descarta que Danilo pudiera representar ese frente opositor en el futuro? Es que constitucionalmente él está impedido a ser candidato, primer elemento. Y segundo elemento, pareciera ahora mismo que no cuenta con una valoración positiva de la población para eso. Okay. Hablemos de la parte de los recursos, señor Rosario. La Junta Central Electoral en abril emitió la resolución que permitía entregar el financiamiento a los partidos políticos, un financiamiento tardío porque eso debió ocurrir a principios de año, no ocurrió. En caso de que eso ocurra, ¿dónde buscará el recurso de la Junta Central Electoral? ¿Cómo lo deberá distribuirse? También usted tiene conocimiento y experiencia en eso. Mira, para nosotros lo más importante no son los recursos. ¿Pero lo pelearon? Sí, pero no es un tema de recursos. El problema es que la Junta, al dar esa decisión, cometió el error de negar un derecho de la fuerza del pueblo que, según la ley, debe ser clasificado como partido mayoritario. El tema de mayoritario es que la ley define lo que son partidos minoritarios y partidos mayoritarios. Y cuando la Junta te clasifica como minoritario, contribuye, sin tú serlo, contribuye a crear una percepción de minoritario en la población dominicana cuando tú obtuviste un 5.69. Para nosotros ese es el elemento más importante en esta discusión. Obvio, el otro tema que tú planteas es el tema económico. Como la Junta solo entregó una porción del presupuesto, la Junta está obligada ahora a redistribuir. A redistribuir y a descontar. Tendrá que descontar, eso es lo que le digo. Sí. Va a tener que descontarle dinero a algunas organizaciones. Así es, tendrá que ajustarlo en función de lo que dice la Constitución. ¿Cómo se hace eso administrativamente? ¿Cómo usted le dice a un partido político que usted le entrega un recurso y que a lo mejor ya se gastó, devuélvalo? No tendría que devolver, te doy menos. Exacto, la próxima partida te doy menos. Te doy menos. Sí. Roberto, es una nota de crédito casi. Así es. No sé si la fuerza del pueblo quiere aparentar opositor al gobierno, el asunto de la tercera dosis. ¿Aparentar? Digo yo, quitarse, no, porque se le tiene como un niño mimado, pero no entremos por ahí porque nos vamos a dispersar. Veo que ustedes con fiereza se oponen a la tercera dosis, a la mezcla de vacuna, cuando todos los sectores sensatos dicen lo que abunda no daña, en materia de salud.
es todo lo contrario. No hay ninguna prueba de carácter científico que diga que aquí se necesita una tercera vacuna ni en ninguna parte del mundo. Lo primero es que no hay un solo país en el mundo que esté aplicando una tercera dosis. Somos el más grande laboratorio de experimentación en materia de vacuna en la República Dominicana. Filipinas está aplicando 3 dosis ya. No, hasta ahora la información que nosotros tenemos es, para ponerle un ejemplo, es que AstraZeneca y Pfizer están haciendo un estudio para determinar si es necesario crear un refuerzo diferente al que aplicaron para las vacunas que ya se han implementado. Y por demás, en algunos países se han creado grupos de investigación para determinar la necesidad o no de eso. Pero los más próximos a esa teoría de una tercera dosis han establecido que debe ser después de los 6 meses. Aquí estamos hablando de aplicar una tercera dosis a gente que apenas tienen un mes de haberse puesto una vacuna. Pero por demás, el presidente Fernández, en un documento que publicó en un matutino en esta semana, explicaba que el gobierno ya se había comprometido con la adquisición de 39 millones de vacunas. Sí. Cuando aquí lo que tenemos es una población de unos 11 millones de habitantes. Y explicaba de manera correcta que no tiene sentido que cuando solamente 5 millones de habitantes aproximadamente han recibido entre la primera y la segunda dosis, y solamente unos 2.2 que ha recibido la segunda dosis, que no tiene sentido que sin haber completado la vacunación del universo de las personas que deben ser vacunados, aquí ya se esté hablando de una tercera dosis, porque eso crea desconfianza y desinterés y confusión en la población sobre la pertinencia de eso. Lo que parece ser es que desde quienes han dirigido el Gabinete de Salud no hubo una buena previsión y planificación, y el Estado se comprometió más allá de lo que debía en la cantidad de vacunas contratadas. Y es importante que ese tema se aclare, porque si es así, entonces estamos hablando de que en la República Dominicana, por una imprevisión, que por demás no hay cómo resolverlo, porque en los contratos firmados con Pfizer, AstraZeneca y la demás, simplemente se rubricaron una serie de criterios de renuncia a derechos y a cláusulas que de alguna manera no nos permiten a nosotros dejar de pagar esas vacunas que ya nos comprometimos. Sin embargo, con todo eso que ustedes ven, aunque nos comprometimos a comprarle 10 millones de vacunas a AstraZeneca, nada más ha dado casi medio millón, menos de medio millón. Nos comprometimos con Pfizer a 10 millones, nada más ha dado medio millón. Y solo los chinos fueron los que se comprometieron y ya han dado 10 millones de vacunas. Sí, faltan 5 según el contrato. Faltan 5, porque fueron 15 millones 800 que se comprometieron. Y han estado cumpliendo. Han estado cumpliendo de manera masiva, porque Pfizer está cumpliendo pero como a cuenta gota, de 200.000 en 200.000. Y hay estudios que determinan en algunos países que en la medida en que se ha venido vacunando a la persona, ha disminuido la letalidad y el nivel de contagio. Entonces, si eso es así, y si en el propio país la letalidad ha disminuido y el contagio en relación a cómo estábamos antes también ha disminuido, ¿qué necesidad había de esa desesperación en la tercera vacuna? Pero a propósito de tu pregunta, si tú le das seguimiento a los pronunciamientos del presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, fue la Fuerza del Pueblo que hace menos de 15 días le pidió al gobierno que debía hacer una valoración de su comportamiento en la pandemia y en su reacción ante la situación económica con relación a los niveles de inflación, que tenemos un 10.58% de inflación, el más alto en América, y que además de eso no ha aplicado política de contención a las alzas en los precios. Fue la Fuerza del Pueblo que le planteó al gobierno que necesitaba volver a replantear los programas sociales, sobre todo porque en esta ocasión ellos suprimieron el programa FASE, el programa Quédate en Casa, cuando lo que aconseja la situación económica por la que estamos atravesando es que el gobierno, en vez de restringir el gasto, lo expanda para que eso a su vez genere un mayor dinamismo en la economía. Oposición. Lo estamos haciendo, y lo que pasa es que no estamos haciendo una oposición estridente, estamos haciendo una oposición racional que consiste en diagnosticar, ubicar las debilidades y hacer propuestas.
Y no vemos además que todo está mal. Mire, don Roberto, solamente para puntualizarle, para que se vaya de aquí con el dato, Turquía empezó la tercera dosis primero, que lo empezó a hablar República Dominicana, luego de que el cofundador de BioNTech, que es la farmacéutica que ideó la vacuna comercializada por Pfizer, asegurara que su estudio arrojó como necesaria una tercera dosis de la vacuna. O sea que República Dominicana no fue el primero, sería el segundo o el tercero. Pero Pfizer no ha dicho oficialmente, al contrario, Pfizer lo que ha dicho es que está estudiando si crea un producto adicional para vacunar, eso en primer lugar. Y en segundo, y tanto Pfizer como AstraZeneca, como le dije, están todavía en la fase de investigación y estudio de si es necesario usar un nuevo producto, porque en adición a eso, aquí lo que se está planteando es vacunar con una vacuna diferente a la ya utilizada, que también es un experimento. Entonces, lo que yo te pregunto, Yulisa, y nosotros debemos exponer sin necesidad al pueblo dominicano a un experimento. Yo no creo que debemos ser un conejillo de India. Mira, sobre todo, insisto, cuando ha disminuido la letalidad y el contagio. No tiene sentido esa desesperación. Mira, Roberto, siempre que tú vienes aquí, a mí por lo menos me quedan muchísimas preguntas. Ya acabamos, te vamos a despedir. No pude preguntarte sobre el tema de los casos de corrupción, la discusión del debido proceso, la presunción de inocencia. Además, no hay nadie perseguido de usted ese tema, ni para allá miran ustedes. Están tranquilos. Mira, están tranquilos. Yo creo que esos mares están revueltos en otras playas. Yo creo que es un tema delicado, porque el tema del debido proceso a nosotros no tiene brevemente, porque terminamos. A nosotros nos tiene que preocupar respecto de cualquier persona, incluso de un confeso delincuente. Todo el mundo tiene derecho al debido proceso, los culpables y los inocentes. Y sus derechos tienen que ser garantizados. Yo pienso que el Ministerio Público tiene que hacer un esfuerzo por garantizar que todo el que cometió un acto ilícito sea llevado a los tribunales, pero paralelamente en garantizarle a ese imputado, una vez se le impute el hecho, que pueda ejercer a plenitud sus derechos y tutelar esos derechos. Porque aquí, y me excusa que abuse del tiempo de ustedes, en el caso de Jean Alain no tengo motivos para defenderlo, ni lo estoy defendiendo. En el caso de Jean Alain, se descubrió que aquí existía lo que se llamaba una alerta migratoria, que es un sistema de detener a la gente o impedir el derecho al libre tránsito sin que a él se le haya notificado que hay una investigación en curso. Cosa que él hacía también. Y lo digo porque precisamente en la gestión de Jean Alain, nosotros, mi oficina de abogados, está llevando un expediente de un ciudadano canadiense que estaba montado en el avión, lo desmontaron en el avión sin una orden judicial y lo metieron preso. Es decir, que es la continuación de una práctica. Lo que me preocupa es que cuando nosotros recurrimos, la opinión que dio la Procuraduría, esta Procuraduría, fue que avaló esa práctica, pese a que públicamente vi que la titular del Ministerio Público guardó distancia de ese procedimiento. El Ministerio Público tiene que ser continuo y debe darle el mismo tratamiento a todas las personas, porque entonces no habrá un principio de igualdad como establece la Constitución y entonces ya ahí no se está respetando el debido proceso. Bueno, gracias. Un Roberto Rosario Márquez sosegado, tranquilo. Hemos tenido nosotros en Despierta con CDN. Es que ustedes siempre me dan paz y tranquilidad. No, lo que pasa es que usted es un hombre de armas tomar cuando haya que tomarla. Así es. Vámonos a pausa. Gracias. Gracias, Roberto.